¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de ver tantos videos sobre autoestima, amor propio, leer libros, seguir a todos los coaches y tener tanta información sobre el tema, aún así no te sientes suficiente? ¿Crees que estás haciendo todo bien, que estás siguiendo todos los pasos, pero aún así tu autoestima no parece mejorar? Pues te cuento que no eres la única y que de hecho yo, cuando tuve mi glow up, pensaba que tenía una súper autoestima y que ya tenía todo resuelto, pero luego de un evento canónico me di cuenta de que no era así, que lo único que tenía era un ego por las nubes, como la mayoría de chicas de mi edad, disfrazado de autoestima. Hola amigas y bienvenidas a Alquimia Femenina. Yo soy Flavia y estoy súper feliz de tenerlas por aquí. Cuéntame en los comentarios de dónde vienen, si vienen de TikTok, de Instagram y también dónde están viendo el podcast. Si todavía no han visto el primer episodio de Alquimia Femenina, las invito a verlo, incluso antes que este, para que puedan entender por dónde va este segundo episodio. Recuerden que tenemos nuevos episodios todas las semanas. Para este segundo episodio vamos a hablar de uno de mis temas favoritos y que yo considero la base de todo, y es el pilar de mi contenido, que es la autoestima. Y sobre todo vamos a tratar de responder a esta pregunta de por qué no te sientes suficiente. A veces parece que estás haciendo todo bien, que estás siguiendo todos los pasos y aún así no lo consigues. A veces como mujeres pensamos que cuando cumplamos con todos los checks que nos pone la sociedad, automáticamente nuestra autoestima va a estar por los cielos, pero no necesariamente es así. Y esa es la trampa en donde caen muchas mujeres, porque pensamos, cuando cumpla con el check de ser bonita, cuando cumpla con el check de ser exitosa, cuando cumpla con el check de tener un título, de hacer una maestría, de tener un doctorado, de vivir sola, de viajar por todo el mundo, de verme así, de tener este cuerpo, de tener esta cara, etcétera, etcétera, en ese momento ya voy a tener todo como para tener una súper autoestima. En ese momento me voy a sentir completa conmigo misma. Pero no necesariamente es así, porque la autoestima es algo mucho más profundo. Es lo que nos va a sostener, lo que nos va a rescatar. Y es por eso que tiene que ser sólida y tiene que ser construida también con bases sólidas. No puede ser algo frágil que se vaya si se va, por ejemplo, a la validación externa. Y es por eso que les digo de que muchas veces tenemos esta idea de que la autoestima viene con una lista de logros o que hay como un camino para conseguirla. Y esto, amigas, es algo que yo tuve que entender desde mi propia experiencia, lo tuve que vivir para poder comprenderlo y ahora compartírselo a ustedes desde esta nueva perspectiva. Porque yo, por ejemplo, cuando era niña, de adolescente, nunca tuve buena autoestima. Tenía la autoestima súper baja, no me sentía bien conmigo misma, no veía ese valor en mí. Y en ese momento, para solucionarlo inconscientemente, porque era muy joven, obviamente no lo hacía de forma consciente, pero mi manera de lidiar con eso y empezar a sentirme mejor conmigo misma fue haciendo y haciendo. Entonces la consecuencia es que iba logrando cosas. Y como les digo, en ese momento yo no me daba cuenta, pero lo que yo estaba buscando era sentirme mejor conmigo misma, validarme. Entonces, cuando tenía más o menos 18 años, yo ya había logrado bastantes cosas, sobre todo las cosas que la sociedad nos dice que debemos lograr. Por ejemplo, físicamente mejoré muchísimo mi físico. Pasé de ser una niña gordita, no muy agraciada, sobre todo para lo que consideramos los estereotipos de belleza. Pasé de ser así a bajé como 20 kilos de peso, mejoré mi forma de arreglarme, cambié como totalmente mi look. Incluso les puedo hacer un episodio completo sobre cómo tener un glow up, porque créanme que soy experta, sé de lo que estoy hablando, amigas. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. Pero como les digo, físicamente, por ejemplo, lo logré, cumplí con ese check de, ok, ahora sí digamos que cumplo más con el estereotipo de belleza. Luego también, por ejemplo, a mis 18 años estaba teniendo éxito en lo que a mí me gustaba. Yo en ese momento quería ser periodista, pensé que me iba a dedicar al periodismo, y a mis 18 años ya estaba trabajando en radio y televisión, que para mí era un gran logro porque honestamente, pues cuando era más joven pensaba que eso es algo que uno logra recién a los 30 años, y yo de repente me veía a mí misma en televisión a los 18 cuando antes había sido una niña muy tímida. Y obviamente pues en ese momento yo decía, wow, lo estoy logrando, ya mira, 18 años y estoy acá, yo me siento en la cima del mundo. Pero uno pensaría entonces que mi autoestima estaba súper bien, y yo también lo pensaba, porque digamos que me sentía orgullosa y me sentía muy feliz de cómo era en ese momento y del cambio que había tenido. Pero algo con lo que no contaba es que también estaba bastante cómoda. Digamos que todo había estado saliendo como yo quería, y sobre todo me había estado validando o construyendo mi autoestima, mi identidad desde algo externo, desde la validación externa, por cuántos checks cumplo, por cuánto me aplauden. ¿Y saben qué pasa también? Que cuando uno construye su autoestima desde ese lugar, muchas veces te vuelves más dependiente de la validación externa, porque mientras más
tomes en cuenta los aplausos ajenos, también te duelen más las críticas. Entonces, sin darme cuenta, me había acostumbrado a siempre estar ganando, a siempre estar triunfando, a pasar de ser como una niña muy insegura, muy tímida, no muy agraciada, a irme al otro extremo y estar experimentando éxito en varias áreas de mi vida siendo bastante joven. Entonces, ahora que ya les di este contexto, ustedes se preguntarán, Flavia, ok, ¿y en qué momento te diste cuenta de que realmente no tenías buena autoestima? Y es aquí donde quería llegar, porque obviamente en lo que les estoy contando, mi experiencia de vida todavía era bastante limitada. Tenía 18 años y aunque creo que estaba haciendo bastantes cosas para ser una chica de 18 años, estaba trabajando en la televisión, estaba en la radio, estaba en certámenes de belleza, estuve en mi certamen internacional, estaba haciendo redes sociales, estaba haciendo varias cosas para ser una chica de 18, pero habían cosas en la vida que todavía no había experimentado. Por ejemplo, la vida amorosa, que sabemos que también es una gran parte de la experiencia humana. Yo hasta ese momento nunca había tenido novio, nunca había tenido un saliente ni nada, porque siempre había estado enfocada precisamente en ese crecimiento personal, en ese crecimiento profesional. Y aunque yo creo que eso me dio ciertas bases sólidas porque me permitió trabajar en mí misma antes de pasar a la vida amorosa, igual yo siempre he creído que uno no le puede escapar al dolor, no le puede escapar al sufrimiento y sobre todo nunca sabes realmente qué va a pasar porque no todo está bajo tu control. Si bien es cierto, todo lo que yo hice me ayudó a tener control sobre mí misma, a tener más seguridad y a arreglar como mis inseguridades más profundas. Había ciertas cosas, ciertas heridas, ciertas ideas que sobre todo con mi background, con mi contexto, yo que había sido una chica muy insegura, que había tenido sobrepeso, que incluso había sido muy tímida, que había sufrido bullying. Entonces eran como varias cosas que uno no solamente tapa logrando cosas o superándose a uno mismo, sino que tienen que ir avanzando. Pero obviamente pues habían muchas cosas que en el fondo todavía seguían ahí y que yo ni siquiera las había volteado a ver. Conforme fui cumpliendo años, fui teniendo más experiencias. Recién, por ejemplo, a los 20 tuve mi primera experiencia amorosa, o sea, empecé mi vida amorosa, tuve mi primera relación, también tuve mi primera ruptura. Y obviamente todo eso te va enseñando cosas nuevas. Yo hoy en día más que nunca creo eso de que las personas son un espejo y que te muestran partes de ti que todavía quizás no has trabajado o que no conoces. Hay parte del trabajo interno que puede hacer una sola, y hay otras cosas, parte del trabajo, que vas a tener que hacer en compañía, porque no podrías verlas si no tuvieras a nadie que te esté mostrando esas cosas. Y a mí, por ejemplo, me tocó experimentarlo así. Una vez que comencé mi vida amorosa, que fui conociendo personas, que como les digo, tuve una relación, tuve una ruptura, fui descubriendo un lado nuevo de mí y obviamente también fui descubriendo ciertas heridas, ciertas ideas, ciertos pensamientos que tenía sobre las relaciones, que tenía sobre mí misma. Y por eso es que ahora pienso, y es algo que le diría a todo el mundo, que no podemos vivir la vida escapándole al dolor, al sufrimiento, porque es parte de la experiencia humana. Y en verdad creo que es bastante útil. Obviamente yo siempre doy consejos para mujeres para, digamos, prevenirlas de ciertas experiencias, de cosas que no creo que sean agradables vivir, pero uno no puede vivir escapándole a eso, porque eso fue lo que intenté. Al protegerme tanto, eso era lo que quería con tanto trabajo que hice en mí misma, logrando tantas cosas. Yo quería protegerme de vivir, por ejemplo, algo negativo, de nunca sufrir, de que nunca me rompan el corazón, de todas esas cosas. Y la verdad es que uno finalmente no puede vivir la vida escapándole a todo eso. Y en ese proceso de cuestionarme, de tener que poner en duda las creencias que tenía sobre mí misma, las creencias que tenía sobre las relaciones, sobre el mundo, una de las primeras cosas que salieron a la luz fue que mi autoestima no estaba tan bien como yo creía. Y créanme que eso me hizo sentir un poco humilde, pero fue algo que me tocó aprender, que realmente mi autoestima no estaba tan sólida como yo pensaba, que realmente esa identidad que yo me había creado de ser una chica joven, bonita, exitosa, que estaba logrando todo lo que quería, realmente no era tan fuerte como yo creía. Como les digo, era puro ego, pero no era una autoestima sólida, no era realmente ese hogar que nosotros tenemos dentro y que nos va a sostener en momentos difíciles, porque yo me di cuenta de que en realidad internamente yo era bastante frágil, aunque por fuera no parecía, internamente era bastante frágil. Y eso es porque mi autoestima no estaba realmente trabajada. Como les digo, creo que yo en verdad lo que tenía era un ego bastante inflado, porque sentía que ya había marcado como varias casillas de lo que la sociedad nos pide o lo que la sociedad valora, lo que la sociedad aplaude. Pero conforme fui viviendo y tuve, como les digo, más experiencias, incluso cuando tuve mi evento canónico, que a ver si en algún momento les hago un video de eso, pero sería muy largo contarlo acá. Pero fue gracias a esas experiencias que me tuve que preguntar
¿quién soy yo cuando nadie me aplaude? ¿Quién soy yo cuando nadie me ve? ¿Y quién soy yo sin todas estas cosas que he logrado? ¿Realmente estoy orgullosa de mí misma si no fuera por todo esto que es externo, por todos estos accesorios? Ojo que acá no estoy diciendo que nada de esas cosas sean importantes, porque yo sí creo que me dieron bastante seguridad y que hoy en día no sería la mujer que soy si no hubiera vivido todo eso. Pero a lo que quiero llegar es que en la actualidad nos hacen creer que eso es lo que va a construir nuestra autoestima, lo que nos va a dar una autoestima sólida, fuerte. Y no necesariamente es así. Porque cuando nosotras como mujeres construimos nuestra identidad, nuestra autoestima, desde nuestros logros, desde nuestro éxito, desde nuestra independencia, lo estamos construyendo desde nuestra energía masculina. Y cuando una mujer construye su autoestima desde lo masculino, va a poder avanzar, pero no va a florecer. Realmente no nos vamos a sentir plenas. Vamos a sentir que aunque lógicamente, aunque racionalmente estamos haciendo todo lo que está bien, lo que nos dicen que tenemos que hacer, igual hay algo que no cuadra, hay algo que todavía no conseguimos. Sentimos como si estuviéramos corriendo detrás de algo que nunca llega. Te puedes sentir agotada, como si fuera algo forzado. El capítulo de hoy sobre autoestima no va a ser igual que todos mis videos que hago, por ejemplo, en TikTok. Ahí tengo un montón de contenido sobre consejos y tips para mejorar tu autoestima. Pero este capítulo no quiero que sea igual y no lo va a ser porque siento que hace años o incluso hace unos meses los consejos que les hubiera dado sobre autoestima hubieran sido muy diferentes a los que les voy a dar el día de hoy. Si ahorita, por ejemplo, van a mi TikTok, van a encontrar un montón de consejos y en verdad la mayoría vienen desde el hacer cosas para mejorar tu autoestima. Que mejores tu físico, que mejores tu personalidad, que hagas las cosas que te dan miedo, que esto, que el otro, que bla, bla, bla. Porque es lo que yo en el momento hice para ganar más seguridad y para dejar de ser insegura. Fue lo que en el momento yo creía que me iba a mejorar la autoestima y lo que hoy en día sí pienso que fue parte del crecimiento, pero como les digo, no fue la autoestima más plena o más sólida. No fue esa autoestima que literalmente es tu hogar y que se refleja en esos momentos duros de la vida. La mayoría de consejos que yo daba antes sobre autoestima venían más desde la autoexigencia, desde la disciplina, que son cosas súper importantes, las podemos hablar en otro video, pero hoy me quiero centrar en cómo podemos construir realmente esa autoestima que viene desde adentro, en esa autoestima que es silenciosa, que no es ruidosa, pero que es la más fuerte y la que me parece más importante que las mujeres cultivemos. Porque me he dado cuenta que en la actualidad hay muchas mujeres que, al igual que yo hace unos años, por fuera parece que tuvieran todo perfecto, parece que han logrado todo, que están súper bien en la vida y que están haciendo todo bien, pero aún así su autoestima está por el piso. Y eso, amigas, como les decía antes, afecta en la relación que tienen con ellas mismas y también en las relaciones que tienen con los demás. ¿Y saben cómo nos podemos dar cuenta de eso? Porque son mujeres que no se sienten suficiente, que no se sienten merecedoras de cosas buenas, sino porque creen que en la actualidad hay tantas mujeres que nosotras las vemos bellísimas, exitosas, inalcanzables y están con tremendo malandro, porque creen la autoestima está por el piso. Pero bueno, escuchamos, no juzgamos y más bien ayudamos, apoyamos. Así que hoy en este episodio eso es lo que quiero lograr, que empecemos a trabajar en esa autoestima interna que viene desde nuestra esencia femenina y la que nos va a salvar de situaciones que no merecemos vivir. Primero lo primero, ¿cómo podemos identificar que estamos construyendo nuestra autoestima desde lo masculino y no desde nuestra verdadera esencia femenina? Y cuéntame en los comentarios si se sienten identificadas con alguna, porque yo definitivamente mientras lo escribía decía, sí, obviamente me siento identificada con casi todas. La primera señal es la acción constante para demostrar valor. ¿Crees que cuanto más logras, si trabajas duro, si eres súper disciplinada, si lo puedes controlar todo, si siempre estás produciendo resultados, de esa forma vales más? Tienes esa mentalidad de productividad antes que todo. Y esta primera señal es definitivamente una con la que yo me siento hiper mega identificada porque he sido así en el pasado. He sido así hace no mucho y les diría que todavía en el presente a veces todavía me quedan un poco de esas tendencias porque vivimos en una sociedad que valora la productividad antes que todo. Pero bueno, la vida es un camino, la autoestima también es un camino de todos los días, así que vamos mejorándolo poco a poco y creo que ser conscientes es el primer paso. La segunda señal de que estás construyendo tu autoestima desde lo masculino es que eres dependiente de la validación externa. Te enfocas en cuánto haces, en cuántas metas cumples, en cuántas personas te admiran o cuántas personas les gustas. Te enfocas en cuántas personas
personas te dicen qué capa eres o incluso en cuántos hombres te desean, porque piensas que todas esas cosas definen qué tan valiosa eres. Pero como les dije hace un rato, mientras más te gusten los aplausos, más vulnerable eres a las críticas. La tercera señal es que tienes un diálogo interno muy exigente. Esa voz que está dentro de tu cabeza, que, dato curioso, te acompaña todo el día y es la única que no puedes silenciar, te dice que no eres suficiente, que podrías estar haciendo más, que lo podrías estar haciendo mejor. ¿Y sabes qué significa eso? Que esa vocecita interna, tu diálogo interno, está más conectada al juicio que a la compasión contigo misma. Y que, spoiler, la compasión es una de las características más importantes para conectar con nuestra feminidad. La siguiente señal de que estás construyendo tu autoestima desde lo masculino y no desde tu feminidad es que quieres corregirte o arreglarte. No ves el desarrollo personal como una forma de amor propio. Este punto es uno de mis favoritos porque, aunque parezca algo pequeño, es un gran cambio. Yo, sobre todo como gran defensora del desarrollo personal, me he dado cuenta de que en la vida no necesariamente se trata de lo que estamos haciendo, sino cómo lo estamos haciendo y sobre todo desde dónde, desde qué lugar. Porque una cosa es decir, como yo me quiero tanto a mí misma, quiero perseguir esa mejor versión de mí, siempre estar creciendo y evolucionando. Pero otra cosa muy distinta es pensar de la siguiente manera, que solamente quieres crecer, mejorar, evolucionar porque piensas que entonces recién ahí te vas a sentir bien contigo misma y recién en ese momento vas a ser merecedora de cosas buenas, vas a merecer amor. Entonces por eso les digo, hay que cuestionar desde dónde estamos haciendo las cosas, porque si tú eres de las personas que piensa, cuando tenga tal cuerpo, entonces ahí me voy a sentir mejor conmigo misma y la gente me va a querer más, o cuando tenga tal carro, o cuando tenga tal trabajo, o cuando tenga esto, el otro. Si estás postergando tu autoestima o estás postergando ese amor hacia ti misma y ese sentimiento de merecimiento, entonces es ahí donde está el problema, porque estás viendo el desarrollo personal como una forma de validarte, como una forma de obtener amor, cuando el primer amor que deberías recibir es el tuyo. La siguiente señal es que te masculinizas. Emocionalmente evitas mostrarte vulnerable, no lloras, no pides ayuda, no te entregas porque piensas que ser fuerte es igual a dureza, lo que evidentemente hace que pierdas tu suavidad, que muchas veces nos venden que es una debilidad, pero en realidad es una fortaleza y es un regalo que tenemos las mujeres. La última señal de que estás construyendo tu autoestima desde el lugar equivocado es que piensas que la autoestima es una meta a la que tienes que llegar. Esto resume muy bien lo que les he estado diciendo, pero básicamente si tú piensas que la autoestima es un resultado y no un estado, es porque, como les decía en otro punto, tú sientes que cuando alcances cierta cosa, recién ahí va a venir la autoestima. Entonces ves a la autoestima como un logro en vez de simplemente encarnarlo. Algo que me parece importante recalcar es que no hay que sentirnos mal por estar en este punto. No quiere decir que todo el trabajo que hemos hecho en nosotras no valga de nada. Por supuesto que sí. A mí obviamente me sirvió, pero luego me di cuenta de que había otro trabajo por hacer y que era mucho más profundo y que no tenía nada que ver con cosas que los demás pudieran ver o con cosas que los demás pudieran decir o validar. Que literalmente era un trabajo que solamente me tocaba a mí. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Por eso les digo que es importante cuestionarnos. Es un trabajo que solamente nosotras podemos hacer. Así que hoy, amigas, las invito a que por un momento dejemos de vivir en automático, silenciemos el ruido externo y empecemos a hacernos estas preguntas a nosotras mismas. Entonces, amigas, ahora que ya identificamos cómo se ve una mujer que intenta construir su autoestima desde lo masculino, obviamente no podemos exponer un problema sin ofrecer una solución. ¿Cómo se ve una autoestima que está construida desde nuestra feminidad? Yo les diría que se ve algo así. Lo primero es que reconocemos nuestro valor intrínseco, nos reconocemos como personas valiosas simplemente por ser. Sabemos que nuestro valor no está en todo lo que hacemos, en todo lo que logramos, sino simplemente por existir. Sabemos bien quién somos y lo que aportamos al mundo sin necesidad de tener que probarnos. Sabemos que nuestra esencia, nuestra energía ya es poderosa y que aporta muchísimo a la vida de las personas. También una mujer conectada con su feminidad y con una buena autoestima sabe que no necesita ser una mujer perfecta para ser valiosa, que no tenemos que tenerlo todo en la vida o tener todo resuelto para merecer amor. Sé que suena más fácil decirlo que hacerlo, pero les prometo que si empiezan a trabajarlo desde ahora, poco a poco lo van a integrar realmente. Y para esto les dejo un mantra: soy suficiente ahora, aunque aún esté creciendo. Obviamente yo me imagino que si están acá y la mayoría de mi comunidad, porque yo siempre promuevo el desarrollo personal, todas somos mujeres que queremos alcanzar nuestra mejor versión, pero eso no quiere decir de que tengamos que esperar a hacerlo para recién ser merecedora de cosas buenas, merecer amor, respeto. Ya somos suficientes ahora, aunque sigamos en crecimiento. La segunda forma en cómo se ve una autoestima construida desde la feminidad es que nos amamos a nosotras mismas con ternura y con compasión. Nuestro diálogo interno combina la paciencia, la compasión, el respeto. Deberías ser amoroso, deberías acompañarte a ti misma como si fueras tu propia madre, como si fueras tu mejor amiga,
que te quieres cuidar, no deberías tener una voz dentro de tu cabeza que sea como un militar, que todo el tiempo te está dando órdenes, que te exige al 100% y te castiga cuando no cumples. Y acá no me malentiendan, porque obviamente yo sí pienso que parte de tener una buena autoestima, de tener seguridad en una misma, también es tener disciplina, pero no hay que irnos al extremo, porque sí, la disciplina y el autocontrol son cualidades súper importantes en una persona y que siempre le recomiendo a las mujeres que las trabajen. Sin embargo, cuando nos vamos al extremo, empezamos a tener esta mentalidad perfeccionista, somos poco tolerables al cambio y sobre todo dejamos de ser flexibles cuando la vida no es lineal y no todo está bajo nuestro control. La tercera forma en cómo se ve una mujer con una autoestima sana, construida desde la feminidad, es que no busca validación externa, se permite descansar, no necesita probarle nada a nadie, se permite recibir lo bueno de la vida, recibir amor, se permite recibir ayuda, se permite descansar sin culpa, se pone a ella misma primero y le importa más lo que piensa ella de ella misma que lo que puedan pensar los demás de ella. Otra forma en cómo se ve una mujer que ha cultivado su autoestima desde su feminidad es que abraza su vulnerabilidad. Sabe que puede llorar, sabe que puede pedir ayuda y no porque sea débil, sino porque lo ve como un acto de coraje y valentía en el mundo moderno que nos dice que debemos hacer todo solas y cargar con absolutamente todo. Sabe que puede vivir plenamente sin tener que ocultar sus emociones, sin tener que negar su esencia, porque efectivamente las mujeres somos más emocionales y eso no es una debilidad como nos hacen creer, es un regalo que tenemos las mujeres y sobre todo es un regalo en el contexto correcto. Otra forma en cómo se ve una mujer que ha construido su autoestima desde su feminidad es que está conectada con su intuición y confía en ella. Una mujer así sabe que no tiene que tenerlo todo bajo control, sabe que su valor también está en su presencia, en su esencia y en su autenticidad. Una mujer así valora sus cualidades femeninas intrínsecas porque sabe que son un regalo. Y confiamos en todos nuestros dones. Por último, dejé para el final esta porque me parece la más importante, y es que una mujer femenina, una mujer que ha construido su autoestima desde su feminidad más profunda, sabe que la autoestima no es una meta a alcanzar. Vemos a la autoestima como un hogar. Es ese lugar interno al que regresamos cuando las cosas no salen como queremos, cuando hay cosas que escapan de nuestro control. Es ese lugar al que podemos regresar, es ese lugar que nos sostiene, es nuestro centro. Por eso las mujeres femeninas tenemos una cualidad muy importante, la serenidad, porque confiamos en nosotras mismas. Nosotras mismas nos regulamos, porque sabemos que no podemos controlar lo externo y tenemos control sobre muy pocas cosas en este mundo, pero una de ellas, y probablemente la única y la más importante, tenemos control sobre nosotras mismas, y por eso es que cultivamos nuestra autoestima como si fuera nuestro hogar, porque de hecho lo es. Así que ahora, amigas, para resumir todo lo que hemos hablado hoy, para ponerlo en palabras más simples, ¿cómo se vería una mujer que está construyendo su autoestima desde su energía masculina? Probablemente así, una mujer que tiene una rutina súper estricta, horarios súper estrictos, que se mete a 10 cursos, que tiene como 10 hábitos que tiene que seguir al día, que quiere leer todos los libros del mundo. Una mujer que no se permite descansar hasta que siente que ya se arregló, que ya se corrigió y que no se siente merecedora hasta que haya alcanzado algo. En cambio, una mujer que está construyendo su autoestima desde su feminidad es una mujer que también quiere lograr grandes cosas, que también puede tener grandes ambiciones, puede tener grandes sueños, que también quiere lograr su mejor versión, pero lo hace desde un lugar distinto. Porque en primer lugar se empieza a escuchar más a sí misma para poder sentir más. Es una mujer que quiere hacer los cambios en sí misma con cariño, por amor a sí misma. Es una mujer que cuando está en caos, en vez de culparse o machacarse a ella misma, más bien se abraza. Es una mujer que sabe poner límites desde el respeto hacia sí misma. Es una mujer que sabe ponerse límites a sí misma y también a los demás desde el amor. Y sobre todo es una mujer que honra su cuerpo, que honra su ciclo y que empieza a tomar elecciones desde lo que realmente la nutre. Solamente nosotras, amigas, sabemos desde dónde estamos construyendo las cosas y por eso les digo que es una conversación honesta que tenemos que tener con nosotras. Espero que este episodio haya sido una pequeña guía o una oportunidad para reflexionar, porque muchas veces en el momento no nos damos cuenta. Como les decía, yo en su momento no me daba cuenta. Me parecía súper importante dedicarle un capítulo entero a este tema, porque aunque es un tema del que yo siempre hablo, creo que la perspectiva que ahora tengo sobre la autoestima es muy distinta a la que tenía antes. Y para las que han seguido mi contenido desde hace tiempo, que han visto todos mis videos sobre autoestima, amor propio, se darán cuenta que la perspectiva que tengo ahora es diferente.
Y la forma en cómo tú abordas y trabajas tu autoestima también se refleja en cómo hablas, en cómo te mueves, en cómo interactúas con los demás, en lo que haces. Así que es un camino interesante, importante de hacer, que las invito a que empiecen desde ahora. Porque como les digo, el mundo moderno le hace creer a las mujeres que su autoestima se va a construir como si fuera una casa a punta de ladrillo y ladrillo, esfuerzo y empuje. Pero tenemos que recordar que lo femenino no funciona así. Lo femenino florece, no se fuerza. Pero bueno, amigas, espero que les haya gustado este segundo episodio. Gracias por acompañarme. No olviden darle like al video, suscribirse al canal, también seguirme en mis otras redes sociales, en Instagram y TikTok, como @FlaviaPorrasM. Cuéntenme de qué otros temas les gustaría que hable y nos vemos la próxima semana en Alquimia Femenina. Adiós. ¡Mua!